va Río Abajo en una nueva edición y en un nuevo momento. Hoy con alguien que ama el mundo montubio de sobremanera, que le ha dado su propia historia como productor y sobre todo como un narrador de esa vida. Por eso he invitado hoy a mi querido amigo Sergio Cedeño Amador, que entre otras aventuras montubias, además de asistir a todo rodeo que lo invitan y de haber disfrutado de casi toda la gastronomía de esta cuenca, de estos ríos, del Daule, del Vince, del Babahoyo, escribió un libro que vamos a atesorarlo históricamente, que es Tesoros Montubios. Montubios con B de vaca, le dio escribiendo, aunque también hubiese sido con B de burro, que marca esa vida que existe en este mundo montubio tan descuidado por el urbano. Bienvenido, Sergio, una alegría tenerte en la mitad del río, en este momento río abajo, a la altura de la Garza Roja. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a la Garza Roja. Me emociona estar aquí en este sitio y estar contigo, que tú también amas la cultura montubia. Una belleza, una emoción sin nombre estar aquí. Bueno, y le dije, me decía, yo le digo bejuco, porque así le decía a mi tío abuelo Pancho cuando salíamos páseme en el bejuco, gritaba, páseme en el poncho, cíncheme en el caballo, eran los gritos que recuerdo ahorita, como que si viviera en un eco del río Daule. Y le decía, este bejuco, no, me dice, y me hizo una corrección, como obviamente Montubio la otra Ribera, y obviamente con más experiencia que la mía. Bueno, cuéntanos la historia, la diferencia entre el bejuco y la sartén. El plazarte, este es un plazarte, ¿no? Un plazarte. El nombre viene, como te decía antes, de un español que acaudalado gran cacao de la zona de Baba, que tenía sus haciendas allí, y usaba siempre este bejuco. Y luego, pues cuando él falleció, le pusieron en honor a él los montubios de la zona de Baba, de Salitre, de Bernaza, de toda esa zona, de la provincia de Los Ríos especialmente, le pusieron Plazarte. Entonces, pero es un bejuco también, ¿no? Sino que tiene que ser de una especie vegetal especial, no cualquier bejuco es Plazarte, ¿no? Claro. Entonces, este tiene que ser flexible, tiene que ser delgado y se usa principalmente en el campo para contar las vacas en el rodeo, en el corral, ir haciendo el inventario del ganado, también para ver si viene una culebra por ahí, espantarla, o darle fuete al caballo. Y más que todo en las fiestas montubias se utiliza como compañero, en lugar de bastón o en lugar de, si va solo, pues va solo con el plazarte, ¿no? Y hay gente en el campo montubio que hasta duerme con el plazarte, ¿no? Entonces aquí está uno de los representantes de la cultura montubia, el plazarte. Una de las cosas que por lo general se habla y se asume que el poncho es de la sierra, pero el poncho también es costeño. Por Y tú supuesto, nos puedes hablar sobre el poncho costeño y su funcionalidad. el poncho costeño se usaba, desgraciadamente hoy ha caído en desuso, pero se usaba siempre en el verano, en las cabalgatas del verano o en los paseos nocturnos de una hacienda a la otra, porque hace frío, ¿no? Y como estamos viendo este año, baja la temperatura hasta 18 o 20 grados centígrados, entonces la gente usaba poncho, ¿no? Y para también, como ibas a caballo, el poncho te protegía la indumentaria del polvo que botaba el caballo, ¿no? Entonces llegaba uno a la fiesta bien elegante y limpio y futre. Hay una cosa que me impacta en esta foto de Manuel Avilés, que encabeza el libro de, de este trabajo magnífico de Sergio Cedeño Amador, a todo Montubio, que se precia ser Montubio, siempre se lo refiere con los dos apellidos. Así es. Así que, pero es interesante, ¿no? Las puntas de la canoa y la palabra Montubio escrita con B chiquita. Y es esa asociación que dice vía al monte. Era precisamente la canoa un artilugio, un sortilegio abandonado totalmente en la historia de los
de los ríos, poco frecuente hoy, la que le daba vida y vitalidad a este río que tú lo alcanzaste igual que yo a conocer, que era no solo el nutriente de agua de las ciudades, no solo el nutriente de la agroexportación cacotera, etcétera, cafetera, de todo, sino que además eran las vías de comunicación. Nuestra amiga Jenny Estrada siempre hablaba de esos paseos que daba dando y el amorfino, cómo se amaqueaba en las grandes naves que llevaban a la gente de Guayaquil a Naranjal, o de Guayaquil río arriba hacia Vinces, o de Guayaquil río abajo hacia Balao. ¿Qué significaba para ti la navegación montubia y una canoa, querido Sergio? Bueno, por eso puse en la portada las canoas y un río, ¿no? Que en este caso es el Babahoyo, porque como tú decías, pues la transportación antigua de todo Montubio y de toda su producción fue por medio de estos ríos, principalmente el Daule, el Babahoyo, y en forma también los sus afluentes, ¿no? Como el río Vinces, o también llamado Salitre, el río Pueblo Viejo, etcétera, ¿no? El río Yaguachi. De Catarama, Entonces, toda la transportación del cacao especialmente, y luego del banano también, de la sí, Barça. se hizo por estos ríos, ¿no? Y la- las, las, las gabarras o las balsas como la que estamos, pues todas han sido símbolos del Montubio, ¿no? Que no se pueden perder y no se pierden, porque ahí están en cada pueblo parqueadas las canoas, Pero cada día en menor número. en menor número Pero, para la transportación de los productos, pero no para la transportación del personal que vive a las riberas de los ríos, ¿no? Entonces se sigue utilizando la canoa y se seguirá utilizando siempre, porque aparte de la transportación, es un placer navegar en una canoa, ¿no? Por uno de estos ríos tan bellos. Es impresionante la vegetación, la flora, la fauna que uno puede observar. Entonces, para el turismo son indispensables las canoas. Yo no veo un turista navegando por estos ríos en una gran lancha o un yate, no, tiene que navegar en canoa. Cada vez que vienen visitantes extranjeros, yo los llevo a navegar en canoa en el río Babahoyo, y ahora los voy a traer acá. bueno, será un gusto tenerte a ti y a tus invitados en la Garza Roja, donde intentamos en una u otra forma hacer evolucionar nuestra cultura montuvia, esa cultura que estábamos hablando hace poco de José de la Cuadra, fuera de micrófono, esa cultura vital que le dio sentido a Guayaquil capital de una región, de la región Montubia. De hecho, en el siglo XIX-XX, a Guayaquil se la conocía como la capital Montubia, título que lo perdió. Y la mediana y alta burguesía, en un libro anterior que tú me obsequiaste, no sé si fue escrito por vos, hablaba de la Carta Constitutiva de la Asociación de Montubios, donde básicamente estaban los apellidos más connotados de fines del siglo XIX, principios del XX, ser Montubio, una declaración fundamental de ser guayaquileño. ¿Qué pasó? ¿Por qué en alguna forma se perdió esa identidad montubia que, por ejemplo, la conservan los paisas, por ejemplo, como una identidad central en Medellín? Bueno, ese es el motivo de este libro, ¿no? De tratar de volver a mantener, a difundir, a ser orgullosos de nuestra cultura montubia, ¿no? Como tú dices, hace 100 años, 150 años, todo el mundo era orgulloso de ser montubio, sea de la familia que sea del nivel social que sea. Todos eran montubios, todos somos montubios. Yo siempre digo eso, ¿no? En una entrevista, y en Guayaquil todos somos montubios. ¿Quién es que me puede decir que no tiene un ancestro montubio? Nadie. Todos tenemos ancestros montubios. Desgraciadamente no hemos cultivado, no hemos difundido esta cultura, esta identidad nuestra que no podemos perder, porque así mismo hacen el charro en México, el gaucho en Argentina, el guaso en Chile, el llanero en Venezuela, y ellos conservan su identidad, conservan su cultura. Nosotros la vamos perdiendo, ¿no? Como dice el poema de Abel Romeo Castillo, nos vamos agringando sin sentirlo. No lo quiero decir, pero lo digo. Nuestra prietez montubia se va volviendo poco a poco rubia. Y en alguna forma
se ha perdido ese rasgo de no comprendernos que la producción fue intermediaria en Guayaquil, pero los centros realmente productivos eran río arriba y río abajo. Así es. Y se perdió esa identidad y en alguna forma renunciamos a eso, que es lo que le dio soporte a la cuenca del río Guayaquil, hoy llamado río Guayas. Sí, mira, cuando estaba redactando este libro que me ha tomado 13 años, hace 13 años, en una hoja del personal de las haciendas que yo manejo, escogí los nombres Montubio, por ejemplo. Entonces estaban como Terencio, Pacomio, Narciso, Ausencio, Severo, Redentor, etcétera, etcétera. Y ahora poco, que vengo a terminar este libro, Steven, ahora todos son Steven y Jefferson. John y Jefferson y Kelvin y etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ¿qué es que ¿y a dónde busco? ¿Dónde está Redentor? ¿Dónde está Ausencio? Se murieron y ya nadie quiere llamarse así. Bueno, son cosas que te dan un síntoma, un signo de que estamos perdiendo nuestra identidad. ¿A qué piensas que se debe eso? ¿Qué hizo que se afee la cultura montubia? Porque a diferencia, tú eres un viajero empedernido por diferentes regiones productivas con identidad. El hombre el araucano, el gamonal de Medellín, no pierde esa identidad. Inclusive ha hecho evolucionar la raza de sus animales a la misma velocidad que su comportamiento ético. Ya hablamos del caballo colombiano y del caballo peruano, que es conservado por las élites peruanas y por las élites colombianas. Y los ecuatorianos no logramos esa identificación clara y persistente de eso. No. ¿A qué se debe eso, serio? Se ha venido perdiendo y se sigue perdiendo si no hacemos algo. Y esa es la labor que estamos empeñados en rescatar, en proteger, en difundir, en conservar esta identidad, pero ya con la gente joven. Ese es el problema. La gente joven no está en contacto con el campo como antes, ¿no? Todos nosotros antiguamente de niños, si no teníamos finca, hacienda, teníamos algún compañero que tenía y te llevaba al campo. Entonces, los jóvenes al menos sabíamos que el árbol ese que está ahí se llama samán, el otro se llama guachapelí, que ese es un gallo guarico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, los jóvenes de hoy están en la jungla de cemento que son las ciudades. Pero ¿por qué eso no le pasa al país? ¿Por qué no le pasa ese agringamiento que no lo dejan de ser? No es que han ido y además han encontrado tecnología para manejar su productividad en el mundo de los paisas o en el mundo de los araucanos, donde mandan a sus hijos a estudiar universidades. Sin embargo, el afincamiento, repito la palabra, afincarse en la finca, no los aísla. Hay un orgullo natural y connatural de la gente de nuestra generación y de sus hijos. Sí, sí. ¿Qué nos pasó? Ellos han transmitido, los paisas y toda esa gente, gauchos y guasos y charros, han transmitido a sus hijos ese orgullo por su identidad propia, por su patria, por su nacionalidad. Y en eso hemos fallado, pues, ¿no? Por eso es que cada vez nos vamos agringando y los jóvenes no conocen nada del campo, no van al campo, no tienen relación, no hay instituciones, no hay, en los colegios, en las universidades, no se enseña el folclore, que debería ser aunque sea una materia de ley, de obligación. En esos países sí hay, pues. Entonces ahí está la razón, ¿no? De que nos vamos alejando de todo eso y vamos perdiendo lo nuestro. Decía Agustino Cornejo, no podemos hacer patria dando las espaldas a la tradición. Y otra cosa que decía Agustino Cornejo es, pueblos sin folclore y sin tradición son pueblos miserables que no merecen el respeto de nadie. Entonces, son palabras fuertes, ¿no? Frases fuertes que ojalá llamen la atención a la gente joven para que busquen, por medio de quien sea, cómo volver al campo, cómo no solamente ir a ver un cultivo u otro, sino la identidad, el folclore, todo lo que encierra la cultura montubia. Aquí, en una de las fotos extraordinarias
de Manuel Avilés, me encuentro definitivamente con esta magnífica obra. Un rodeo Montubio espectacular que me lleva a recordar al maestro Héctor Ramírez, que me pintó precisamente un rodeo y una pelea de gallo inspirada en una cabalgata que hice con el maestro, que en paz descanse. Estuvimos en una pelea de gallos y luego un rodeo Montubio, o al inverso. Y me recuerda esa vivencia del rodeo Montubio, esa fiesta, ese despliegue de energía de animales, de seres humanos, de elegancia, de esfuerzo, eso que nos hace sentir aquí estamos. Cuéntanos un poco de esa experiencia del rodeo a la cual le dedicas todo un capítulo. Bueno, el rodeo es la fiesta mayor de la cultura montubia, ¿no? Es la fiesta símbolo del Montubio, celebrada pues en muchos días del mes de octubre siempre, ¿no? A pesar de que a veces se hace en otras épocas. Y todo parte del 12 de octubre de 1926, cuando Rodrigo Chávez González inicia esta fiesta en Guayaquil, cuando Honorio Santisteban era el presidente de la Asociación de Ganaderos. Y ahí salen los concursos literarios de poesías, de madrinas, de reinas criollas, todo un bagaje cultural enorme que nace ahí en el 12 de octubre de hace casi 100 años, ¿no? Luego nace el primer rodeo Montubio campestre, campesino, en la hacienda Rancho Grande, en la zona de Vinces, que era de propiedad del señor don Teófilo Caicedo Litardo. Y ya después se va popularizando el padre de la señora Mina Caicedo. El suegro. El suegro, exacto. En una zona preciosa, Montubia, ¿no? Y luego se va popularizando el Montubio. Ya desde antes se realizaban rodeos, cuando se celebraban las yerras del ganado, ¿no? Pero estos son ya símbolos, fechas precisas de los rodeos. Y la fiesta de octubre nace por la urbanización del tema, porque el rodeo ya existía anteriormente a los 100 años de festejo. Eso es más un festejo urbano que otra cosa. Bueno, el que se hace en Guayaquil fue un festejo urbano y se lo sigue haciendo pues en la Asociación de Ganaderos aquí en Guayaquil. Pero los rodeos a partir del año 1961, del 12 de octubre del 61, don Pepe Burgos Zapatier inicia una labor incansable, ¿no? Que le tomó más de 40 años, hasta la muerte. Él falleció en el año 2001 y popularizó esta costumbre, esta tradición, esta alegría, esta fiesta grande del rodeo Montubio. Tanto así que hay rodeos Montubios en toda la costa del Ecuador, ¿no? No solamente, hasta en Esmeraldas hay rodeos Montubios, ¿no? En la provincia del Oro. Él fue el artífice de la divulgación del rodeo Montubio, ¿no? Y en su hacienda, pues, Pijío, se sigue celebrando cada año en su honor, el 22 de octubre, que fue el día que falleció hace 21 años, el rodeo Montubio más famoso de la hacienda Pijío, donde participan un grupo de 5 haciendas y payasos y toreros y amorfinos y poesía y cohetes y bailes. Es una fiesta máxima, ¿no?, del Montubio. Es una emoción tremenda estar allí, a pesar de que a veces no hay pues suficientes comodidades y ya se prohíbe los disparos al aire, ¿no? Pero se ha seguido con la tradición. Montubio sin tiro al aire, un poco complicado. Echamos cohetes. Echamos cohetes. Pero de alguna forma tiene que sonar tiene que haber cohetes. Montubio. Gracias por esta interesante charla aquí en la mitad del Daule con el escritor de este libro, Tesoros Montubios, Sergio Cedeño Amador. El próximo encuentro seguiremos hablando de los diferentes capítulos que tiene el mundo Montubio. No solo el mundo del Montubio es un rodeo, no solo el mundo Montubio es una pelea de gallos, no solo el mundo Montubio es el encinche de un caballo, es también el amor fino, el canto profundo, la poesía y la construcción fundamental de ese mundo, la comprensión del silencio. Ya volvemos.
Al frescor de la mañana.